Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? No te hundirás en la serie de marzo y estamos llegando al cierre de esta serie. Muy bien, vamos con el texto que tenemos ahí en pantalla. ¿Cuál es el contexto de esta serie? Una vivencia que viven los discípulos en el mar de Galilea. Se levanta una tormenta fenómena. Vamos con el texto, ahí lo tienes para los amigos que se están sumando en el día de hoy. Hacemos un breve resumen y entramos al episodio, porque así está en Spotify, al episodio 3 de esta serie. Y dice Marcos 6:45 del 52. Esta historia está en Mateo, está en Marco y está en Juan. ¿Sí? 3 miradas para el mismo evento, tremendamente complementarias. Lo que se llama evangelios sinópticos. ¿De acuerdo? Marcos dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos pues tenían el viento Se acercó a ellos caminando sobre el lago, iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era y se pusieron llenos de, por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos. ¿Y qué les dijo? ¿Cómo fue? ¿Qué les dijo? No te escucho. ¿Qué les dijo? No hay como recibir un cálmate cuando estás en la tormenta. Porque cuando estamos en una tormenta, nuestras emociones, nuestra mente, nuestros pensamientos están exacerbados. Estamos a 1000 por hora. Cuando estamos en una tormenta no pensamos, reaccionamos. Somos reactivos, nos movemos. Y muchas veces hacemos cosas evidentemente sin pensar, porque en una tormenta no se piensa, en una tormenta se actúa, se llora, se sufre. Entonces la palabra del maestro a ellos es muy relevante. ¿Qué les dice? Ya, pero ahora con un poquito más de fuerza, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Qué les dice? Eso les dijo a ellos. Si estos viejos vieron un fantasma y gritaron de miedo. Estos viejos estaban histéricos dentro de la barca. ¿Se entiende el contexto? Y luego dice: soy yo. Y en el original es exactamente el mismo yo soy, del yo soy que conecta con Moisés y cuando le dice anda a hablar a Faraón. ¿Y qué le digo que en nombre de quién voy? Del yo soy. No tengan miedo. Ese es el texto, esa es la experiencia. Amigos, antes de esto, ¿qué ocurrió? Para los que tienen el episodio número 1. La multiplicación, ¿no? 5 panes y 2 peces. Comieron prácticamente entre 10.000 y 15.000 personas, porque solo se cuentan hombres, ni niños, ni mujeres. 15.000 personas. Entonces, es un milagrazo que en tus manos el pan y los peces se multipliquen y sobra. Entonces, a esa altura, después que ya dijimos, luego que terminó ese milagro, ¿cómo quedaron los discípulos? Luego de ese milagro, los 5 panes y 2 peces. On fire. ¿Qué más? Quedaron prendidos. ¿Qué más, chiquillos? Si tú estás ahí, posiciónate en eso. Si tú estás ahí y delante de tus ojos Dios te dice, dale tú de comer, y en tus manos esta cuestión empieza a multiplicarse, ¿cómo te sientes? Lleno de fe. ¿Qué más? Contento. Asombrado. Maravillado. ¿Otro adjetivo? Power. Power. Y el resto. Ahora sí que tengo fe. Luego que termina ese milagro, entonces todos estos viejos terminaron arriba de la pelota. Es decir, tremendamente, Señor, te creo, esto es increíble. Y viene la lección aprendida. Entonces el maestro dice, ven, ahora quiero ver si esta lección la aprendieron. Él quería enseñarles una lección. Después que termina este pedazo de milagro, les dice, quiero ver si realmente lo aprendieron. Y los manda intencionalmente al lago. Ya cabrón, aquí los quiero ver. Decía el Señor para adentro, ¿no?
Eso lo supongo yo, tranquilo. No estoy diciendo que lo dice la Biblia, que tengo harta imaginación, de repente. Bien, hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Cómo se llama la serie? No te hundirás. No te hundirás. Independiente de lo que estés viviendo. Dios al arrancar marzo nos dice, no te vas a hundir. Es que tengo el agua hasta aquí, tú tranquilo. Si tú confías en mí, no te vas a hundir. Y en el capítulo 2, en el episodio 2, vimos lo siguiente. ¿Qué hace Jesús mientras tú estás en la tormenta? ¿Qué hace Jesús mientras tú estás en la tormenta? En medio de la tormenta Jesús ora por ti antes que suceda. Él se fue al monte a orar. Un trayecto que demoraba 2 horas, se demoraron 9. Cortito, el taco así como... A todo esto, ¿qué pasa cuando vienes del sur a Santiago y hay taco? ¿Vas a viajar en Semana Santa? Bien. En medio de tu tormenta, Jesús ora, lea conmigo ahí. Gracias. ¿Qué es lo que Jesús hace? Ora por ti antes que suceda. Esto lo vimos en el episodio de la experiencia pasada. ¿Qué es lo segundo que Jesús hace mientras tú y yo estamos con el agua hasta aquí? Se da cuenta de tu lucha. Es decir, no pilla por sorpresa a Dios tu circunstancia de hoy. No dice, no me di cuenta cómo no mandé un ángel antes. No vi tu WhatsApp. No tenía prendido el teléfono. ¿Cómo no te vi, María? No, Jesús siempre está pendiente. Jesús siempre está pendiente porque es una promesa de Él. Cuando tú y yo nos anclamos en sus promesas, da lo mismo que sientas o no sientas. Es su promesa y cuando Él dijo, no te voy a dejar huérfano, es porque Él va a estar siempre. No tiene que ver con que sientas o no. Porque nuestras emociones nos engañan. ¿Sabías quién te miente más toda la vida? ¿Sabes quién es? ¿Quién? Tu propia mente. Bien, Beto. Es nuestra propia mente la que nos miente y nosotros le creemos. Jesús se da cuenta de tu lucha. Número 3, Jesús viene en tu momento de desesperación. Lo vimos en nuestra experiencia pasada. El detalle lo tienes ahí en Spotify y creo que ya lo tenemos arriba en YouTube. Lo relevante es que Él viene en el momento de la aflicción. Luego, Jesús muestra su verdadera cuando les dice, ¿saben qué? Yo soy el que soy, cálmense. Y les muestra quién es. Pero esto buscaba una lección aprendida. Había una lección en el milagro de los 5,000, que son como 15, pero Él quería ver si lo habían aprendido ahora. La vida cristiana es práctica, es teórica práctica. Si tú y yo no vivimos lo que aprendemos, es ruido, es acumulación de contenido, es espacio en la bodega. Pero la palabra de Dios es para vivirla y cuando la vivimos, viejo, resulta, tío. Resulta. Porque la palabra de Dios está hecha para marcar nuestro derrotero, nuestro camino, para orientarnos y para ayudarnos en los momentos más complejos y difíciles. ¿Sí? Hasta aquí, ¿tenemos claro lo que Cristo hizo en la tormenta? Muy bien, ¿qué les parece? Y aparte de bien, espectacular. ¿Lo habías visto así alguna vez? Lo que Cristo hace mientras tú y yo la estamos viviendo complicada y difíciles. No, si alcanzamos lo vemos. Cuando hay ese tipo de conflicto, quiero recomendarte Job capítulo 19. Cuando hay cosas que no entendemos, lee Job capítulo 19. Te va a sorprender. Muy bien, vamos con lo siguiente. Entonces, vamos entrando
a nuestra última serie de capítulo de esta serie, No te hundirás. Cada vez que atravesamos por una tormenta, debemos hacer 5 cosas. Hay muchas más. Pero anteriormente, ¿quién hizo las cosas? Jesús. Y ahora, ¿quién tiene que hacer algo en medio de la tormenta? Nosotros. Ahí hay un punto. Porque muchas veces creemos en ese evangelio asistencialista. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, por favor, tú, por favor, tú, por favor, hace algo, ayúdame, socorro, por favor, me ahogo. Y Dios dice, ya, y no podéis nadar así por ser. Es que necesito un ángel que me ayude, por favor, ampárame, ayúdame. Y ese es el asistencialismo. Queremos que Dios haga todo, pero Dios no va a hacer todo. No nos va a hacer la pega. ¿Sabes por qué? Porque en el proceso de la crisis, tú y yo necesariamente cuando cruzamos la crisis, crecemos. En el inicio de tu crisis, porque cada uno tenemos crisis particulares y procesos, estamos en un nivel 1, por ejemplo, cuando atraviesas tu crisis terminas en el nivel 5, necesariamente, porque ahí tu fe y tu confianza crece. Entonces, tú y yo tenemos que hacer cosas. Si esto no es, ore nomás. ¿Han escuchado eso? Ore. ¿Es esto? Ore. Toda virtud llevada al extremo es un defecto. Oramos y también actuamos, hacemos. Y es lo que está esperando que Dios hagas en tu crisis. ¿Sí? ¿Qué les parece? Gracias. Qué interesante, ¿no? Me llenan de ánimo, chicos. No te hundirás. No te hundirás. No te hundirás. Lo dice Dios. Si lo dice Dios, lo creo. Si lo dice Dios, lo hago. Y si lo dice Dios, lo comparto. No te hundirás. Veamos lo que tenemos que hacer nosotros o no. Y queremos que lo haga Dios nomás. No. Buena. Me hiciste acordar de mi mamá con ese no. Mi mamá tenía tantas cuestiones. A todo esto, ya, no, olvídenlo. Nada más de disperso. Bien. Vamos con esto muy importante. Lo primero que debo hacer es tener valor porque Jesús está conmigo. En medio de tu tormenta, valor no es la ausencia de miedo. Valor es avanzar a pesar de tu miedo. En medio de tu miedo, ahí crece el valor y avanzas. Valor no es ausencia de miedo. El valor nace en medio del miedo, cuando hay una situación que te atemoriza, que te afecta y te levantas, igual caminas, eres un hombre y una mujer valeroso, valerosa. Entonces, en medio de tus tormentas, de tu conflicto, hoy tú y yo, ¿qué debemos tener? Valor. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Jesús está conmigo. Él nos sostiene, Él nos afirma. Entonces, atención, no dejes que tus miedos te dominen. No dejes que tus miedos te dominen, porque sí, los miedos dominan la mente. Te haces esclavo de tus miedos, te haces esclavo de esos paradigmas, te haces esclavo de esos traumas, de esas trancas, te haces esclavo del pasado. Y muchas veces volvemos a decir, ¿y si me pasa lo mismo? ¿Y si me vuelve a ocurrir? ¿Y si esto no funciona? Entonces los miedos nos llevan a enclaustrarnos, a ensimismarnos, a meternos dentro de nosotros por un autocuidado. Levanto un montón de barreras, pero soy una persona aislado, que vive una felicidad a medias por los miedos. ¿Qué miedos te dominan hoy? Es una pregunta a reflexionar en tu mente y en la mía. ¿Qué miedos son los que nos dominan? Y cuando hay dominio, hay control. El miedo decide por dónde te mueve. Pero cuando eres papá, cuando eres mamá, cuidado.
Porque si eres dominados por el miedo, necesariamente esos miedos los transmites a tus hijos. ¡Qué terrible! Que miedos de mamá o de papá se transfieran a sus hijos en el modelaje de la forma en que nos relacionamos. El valor es un atributo que como padres debiéramos transferir a nuestros hijos. Por eso que tienes que ser sabio para que cuando estés pasando un momento de tormenta, como estos señores la vivieron, tengas la sabiduría de transmitir eso a tus hijos y decirle, esto estamos viviendo. Esto es lo que está ocurriendo, hijo, hija, hijos. A esto nos enfrentamos. Pero tus hijos tienen que ver en ti ¿qué cosa? Valor, entereza, convicción. Y eso no significa decir siempre en victoria y en victoria. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo está usted? Es como que era un mantra, loco. Perdón. Era como un mantra que tenía que decir siempre. ¿Cómo está usted en? Victoria. Y si estabas mal, era como un pecado, loco. ¿Quién dijo eso? La religión necia, insípida, lúgubre y oscura. No hay valor más grande cuando puedes decir, no estoy bien, necesito ayuda. Por eso me encanta Raíz, porque una iglesia coja, está llena de cojos acá. El que no cojea de un pie, cojea del otro. Entonces entre cojitos nos acompañamos y nadie se cree el cuento. Y el pastor es más cojo que... Oren por él. Por favor, oren por él. Que el Señor lo guarde. Al otro pastor, pues sí. Valor para mostrarle a tu familia, estamos en una crisis, vamos a orar. Estamos en un momento complicado y difícil, pero tus hijos y el núcleo de familia tiene que ver que hay valor en la familia. Es decir, valor desde la valentía. El sinónimo valentía, entereza, incólume, firme. Pega más fuerte que no te siento. Si tu hijo y tu hija te ve así, ¿qué va a aprender? Va a ser valor. Eso mismo. Va a tener valor, chico. Valeroso. Gracias, quédate ahí, no te muevas de ahí, estás súper bien. Valor no es la ausencia de miedo, es que en medio de mi tormenta el valor dice avanza. Avanza, no te detengas, a pesar de tu miedo. ¿Y quién nos da ese valor por dentro? Uno solo, Cristo, Dios. Él nos da la valentía de abrir los ojos cada mañana y decir, ok, nada ha cambiado, pero te creo. Todo sigue tal cual, no me ha llegado ningún mail que dice que hay algo distinto, pero te creo. Y cuando le crees a Él, le crees a algo sólido, estable. Hoy día nada es estable. Pero cuando nos arraigamos en Dios, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. ¡Yes! Más fuerte ese aplauso, señores. ¡Vamos! Eso es. Por eso a nuestros amigos de Spotify les digo, vengan a la experiencia. No es lo mismo escucharla en el podcast que estar juntos acá. Valor. Entonces, ¿qué transmites a tus hijos? ¿Qué le estás transmitiendo? Ten cuidado porque cuando dejas que el miedo se cristalice, el tema es complejo. Mi hijo Basti estaba chico. Y estábamos con unos amigos en un condominio que nos invitaron en la playa. Había una piscina. Y yo estaba ahí, era como septiembre. No es para baño, ¿no? Está ahí el tiempo. Pero a los niños le vas a decir que no se bañen.
Y entra mi hijo y estaba aquí en una hamaca. Y ahí está la piscina. Y la piscina en el borde tenía esto, ¿no? Era así el borde. Y en un momento yo estoy ahí viéndolo porque él quería bañarse. Y de repente mi hijo bello, ¡fum! Tenía 3 años, no sé. Y se me desaparece. Y me doy vuelta de la hamaca así con ropa y todo, ¡fua! A la piscina. ¡Fum! Y lo levanto. Y lo abrazo. Se está ahogando. Pero yo lo abrazo. Y digo, hijo, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Claro, él estaba... ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Y yo tenía 2 posibilidades. Lo saco y me lo llevo a donde estaba el departamento de nuestros amigos y dejo que ese miedo se cristalice acá, o lo tomo, lo abrazo y le digo, entra de nuevo al agua. Pero ahora ten cuidado y ándate de esta manera. Pero yo estaba atrás. E intencionalmente lo hice. Porque no iba a impedir que esa experiencia traumática se transformara en un miedo que mañana dijera, no, porque me voy a ahogar. ¿Me explico? Si el miedo y la experiencia inmediatamente no la intervienes, se cristaliza como un cemento y queda. Por eso es que tienes mamás y papás traumados de niño, que hoy día adulto es un adulto traumado y una mamá traumada y le dicen, no, porque es que eso te pasó a ti. ¿Por qué se lo transfieres a tu hijo o a tu hija? Debo tener valor, ¿por qué? Porque Jesús está conmigo. Tú y Dios eres mayoría. Entonces, en el lugar seguro que es en la familia, el valor, la entereza, deben caminar dentro de casa, en medio del conflicto. Si hay necesidad, hablarle a tus hijos. Estamos con un problema económico. Estamos con un problema de salud. Este es el diagnóstico. Pero lo vamos a enfrentar orando. Y vamos a confiar. Tenemos que hacer cosas en medio de nuestra tormenta. Dios es el Dios que provee y sostiene nuestras vidas. Ser valeroso es tener fe y confianza. Y de repente la fe es ilógica, es que la fe siempre se va, la lógica de Dios siempre se va a contraponer con la lógica tuya y mía. Bien, ¿qué es lo primero que hacemos? No. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? No. Debo. Debo, no valor. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Debo tener. En una norma, en procedimiento, los debe no se pueden soslayar. Si hay auditores van a entender eso, ¿no? Un debe es, debe estar esto. Si no está, no hay un debe. Listo, al tiro una no conformidad. Cuando dice debo tener valor es un imprescindible. Debo tener. Y luego Dios me respalda. Dios está ahí. Los ángeles del cielo y todos están ahí mirándote como están luchando. Pero ¿qué quiere Dios de ti en tu conflicto? Que tenga, ¿qué cosa? Valor. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? De nuevo, ¿cuál es la primera palabra? Debo tomar un riesgo en fe. Mateo 14, 28, 29 dice, Señor, si eres tú, y Mateo cuenta esta historia. Si eres tú, respondió, Señor, si eres tú, respondió Pedro. ¿Estás leyendo conmigo? ¿Y por qué no leen entonces? Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Esos dos textos son impresionantemente profundos. Si quieres caminar sobre el agua, debes salir de la barca.
Esto demanda una impronta de fe. Señor, si eres tú, mira, quedémonos ahí. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos ideas y tenemos la idea y luego le decimos a Dios, bendice este proyecto y bendice esta idea? Y el concepto es al revés. Señor, dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Siempre que tú y yo tengamos un proyecto, una idea, lo que tengamos, lo primero antes de decir bendice esto es, Señor, eres tú me estás moviendo en esto, esta idea viene de ti, este proyecto, este nuevo emprendimiento, esta relación tiene que ver con tu corazón. Señor, eres tú en esto. Y cuando Dios te dice sí, entonces ¡pum!, lánzate. Pero si Dios no te habla, no te muevas, loco. No te muevas. Como decían en el campo, no te mováis. Pedro se asegura, Señor, eres tú en esto. Entonces los proyectos y realidades que tenemos, ajustar oído, ajustar mente y corazón. Señor, ¿estás en esto? ¿Esto tiene que ver contigo? Y si tiene que ver con Él y tú recibes un ok, vamos. Hay ocasiones, el no, ¿sabes que el no es una respuesta? Y de repente los no nos asustan, pero un no es lo mejor que nos puede pasar. Muy corto. Quería ser policía y no resultó. Eso, ya, fue. Corto, dije. Postulé 2 veces a la PDI, muchas veces se lo he contado. Él quería ser policía. En una vez aparezco en los WhatsApp y Dios me salvó. Para los que están actualizados entienden esto, ¿no? El que no lee noticias no cacha nada, pues, hermano. Bien. Dios me dijo, no, uno, y el porfiado fue de nuevo. ¿Y Dios qué me dijo? No, entiendes, si yo tengo un destino distinto para ti. Y hoy día, a mis 38 años, tranquilo, el bullying no es de Dios, tranquilo. A mis años, 51, chicos. Está bien. La edad es solo un número. Puedo mirar para atrás y decir, Dios, gracias, gracias, gracias. Pero en ese momento agarré el testamento y decía, el testamento de los Gedeones, ¿se acuerdan ese azulito? ¿Quién no tuvo un testamento de Gedeones? Todos tuvimos, y si no tuviste, estáis traumados. Porque todos tuvimos ese testamento. Y estaba en el baño y cobraba todas las promesas. Y tú, Señor, y como que el testamento, como el libro fuera mágico, así como que Dios, iba a salir de ahí. Y Dios no me escuchó. Para mí, no, Dios me escuchó. Lo que pasa es que Él me dijo, no. No. Debo tomar un riesgo de fe y creerle. Señor, eres tú, entonces, en tus proyectos, en todo lo que tienes ahí en tu mente, dile al tiro en la butaca y ponte de acuerdo. ¿Eres tú en esto? ¿Eres tú en este emprendimiento? ¿Eres tú en esta opción académica de mi hijo, de mi hija? ¿Eres tú en esta realidad? ¿Eres tú en esto? ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que me lance? Y si Dios te dice, sí, lánzate, te lanza. Porque Dios te habla. Dios te orienta y te dice cómo hacer las cosas. Si quieres caminar sobre el agua, debes salir de la barca. Muchas veces queremos un milagro de Dios para nuestras vidas, pero Dios dice, ok, lánzate. Soy yo el que te digo, ven, vamos. La lección aprendida de este texto es más seguro estar con Jesús fuera de la barca que dentro de la barca sin Jesús. Los discípulos dentro de la barca estaban seguros. Ya, pero en términos naturales. Sí, son tan espirituales ustedes. Increíble. Siento algo que de allá que viene para acá así. Voy a danzar igual que mi mamá.
Es que mi mamita danzaba así. Me traumó. Pero ya Dios me sanó. Para los que no saben, me hacían bullying. Porque mi mamá danzaba en el coro infantil. Cantaban esas típicas canciones donde quedaba la gloria. Y todos se ponían a danzar y yo escuchaba el primer acorde, listo. Y yo tocaba guitarra en el coro, por más. En iglesias pentecostales uno toca de todo, ¿no? Hasta las manos. ¿Sí o no? Hasta el banjo toqué. La mandolina. Tiqui, 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 tiqui. Es que había que tocar de todo. Hasta el bombo. Súper difícil. 1, 2. 1, 2, 3. Qué difícil, ¿no? Toqué el orquín. ¿Conocen el orquín? Qué pena. Nunca fueron a una iglesia, los caché. ¿Conocen el triángulo? ¿Isósceles o el otro? Y tocaba el triángulo también. Entonces venían los primeros acordes de la canción donde siempre ocurría algo. No sé, el que sea, hermano, yo solo espero ese día, por ejemplo. Cacha, la media dispersión que me estoy pegando de esto. Tranquilo, Pato, tranquilo. Sonaba el acorde y mi mamá se ponía a danzar, listo. Y todos los que tenía al lado me decían, tu mamá. Oh, era terrible. Era terrible, terrible. Y me hacían con la guitarra, tu mamá. Tu mamá. Mi vieja era increíble. Ella alababa al Señor en todos lados. Mamá, te amo. Amén. Así era mi mamá. Entonces, debo tomar un riesgo en fe. En tu realidad de vida, ¿cuál es el riesgo que tienes que tomar en fe? Si quieres caminar sobre el agua, debes salir de la barca. Los discípulos en la barca estaban seguros desde su concepción. ¿Estamos seguros? ¡No! El concepto más relevante de las lecciones aprendidas es más seguro con Jesús fuera de la barca que dentro de la barca sin Jesús. Lánzate, créele a Dios. Si sabes que Dios fue el que te habló, muévete porque Dios te va a sostener. Es más seguro estar fuera de la barca con Jesús que dentro de la barca sin Jesús. El Titanic dijo, el creador del Titanic, los diseñadores, este buque nunca se va a hundir. Y si yo digo Titanic versus la barca de los pescadores, ¿quién se hundió? ¿Ah? ¿Quién se hundió? El Titanic. ¿Y se hundió la barca de los pescadores? ¡No! Es más seguro estar con Jesús que vivir una vida pensando que estás seguro o segura sin Jesús. Si quieres caminar sobre el agua, nos tendremos que lanzar al agua. Y hay ocasiones en que Dios dice, muévete, créeme. Voy a estar ahí, te voy a sostener, voy a proveer, créeme. Lo primero que tenemos que hacer en medio de nuestra tormenta, ¿qué es? Lo primero, debo tener, ¿y qué es lo segundo? Debo tomar un riesgo de fe. Si Dios te dice, Pedro, ven, pero ahora te llama por tu nombre, ¿qué tenemos que hacer? Voy. Me imagino a esos 11 dentro de la barca, de haber sido re grande la barca, todo esto, ¿no? Para 11 personas. Y Pedro le dice, si eres tú, di que vaya yo. Y los demás dijeron, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo eres tan desubicado? Pedro, ¿cómo se te ocurre que vaya a caminar en el agua? Es que si Dios te dice hazlo, no escuches otras voces. Escucha a Dios. Cuando tú le escuchas, inmediatamente, efectivamente vas a caminar sobre el agua, es decir, vas a caminar por sobre las circunstancias que te atemorizan. Y te encontrarás con el Maestro y vivirás la experiencia de tu vida. Lo segundo que debo hacer es tomar
riesgo en fe. ¿En qué área de tu vida necesitas tomar un riesgo de fe hoy? ¿En qué conflicto estás? ¿Cuál es la tormenta que enfrentas? Y en esa tormenta que enfrentas, ¿cuál es el riesgo que tienes que tomar en fe? Porque Cristo te dice, lánzate, créeme. Veamos la tercera cosa que tenemos que hacer en medio de la tormenta. Porque en medio de la tormenta, lo tercero que tenemos que hacer, ¿qué es? Debo mantenerme enfocado en Jesús. Mateo 14:30. Pero viendo, ¿quién es el que estaba viendo otra cosa? Pedro. Pero viendo la fuerza del viento tuvo y empezando a hundirse, gritó. Cada vez que tú y yo sacamos el foco de Cristo, nos va a ocurrir esto, nos vamos a hundir. Cuando confío, en vez de pensar, camino sobre el agua en vez de hundirme. Cuando confío, en vez de pensar, porque muchas veces la razón nos nubla, la razón es como los árboles que nos impiden ver el bosque. 1 más 1 en Dios no es 2. De nuevo, 5 peces. ¿Cuántos panes? 5 panes. Como allá en el desierto, era un corito que me enseñaron. 5 panes y 2 peces, Él los multiplica. ¿Alcanza para 15,000? Está bien. Ahora racionalmente. No hay caso, ustedes son increíbles, hermano. Veo el cielo abierto. Oh. Lógicamente, racionalmente, humanamente. No, bien, eso era, hermano. No da. Pero en el cielo, desde la otra perspectiva, desde la mirada de Dios, 5 panes y 2 peces sobra para 15,000. Por eso cuando me mantengo enfocado en Cristo y Pedro camina, oye, entre paréntesis, de repente le hemos hecho tanto bullying a Pedro porque se hundió. ¿Sí o no? Ah, pero se hundió. ¿Y cuándo has caminado en el agua tú? No, pero le faltó fe. Somos muy rostro de madera. Así. Como que Pedro, sí, Pedro, fallaste. Amigo, hazte ver. Somos muy rostro de madera. Y Pedro dice, ¿o no? Pedro camina porque se enfoca. Aflicción, depresión o reposo. Todo depende de donde tengas tu enfoque. Depresión, aflicción o reposo, todo depende de donde estás enfocado. Pedro focalizó inicialmente en Dios, pero luego, dice el texto de Mateo, viendo el viento, la fuerza del viento. Viejo, geográficamente será un huracanazo, era una cuestión terrible, enorme. Además, Cristo caminando sobre las olas. Y Pedro camina, los primeros 3 pasos de Pedro han sido impresionantes. ¿Qué creen ustedes que, hagamos un poquito de ficción, qué creen ustedes que pensaban los discípulos cuando Pedro iba caminando en el agua? Interesante lo que dicen ustedes, ¿eh? ¿Qué creen ustedes que pensaban ellos? ¿Se va a hundir? ¿Está asombrado? ¿Qué creen que dijo Tomás cuando Pedro salió? Pedro, a ver, dale. Si no lo haces, no te creo. ¿Quién dijo eso? Tomás. Claro, y buena Jairo. Y después que Pedro se hundió, ¿qué dijo Tomás? Yo sabía que se iba a hundir, po. Son tan iguales a nosotros, chiquillos, ellos.
Nadie vivió lo que Pedro vivió. Él entendió muy bien que cuando confío, en vez de pensar, camino sobre el agua en vez de hundirme. Hay ocasiones en que tu razón se debe anclar a la palabra de Dios. Y Dios va a proveer. Y Dios va a estar ahí. Y como decía la viuda en el Antiguo Testamento, el aceite no va a escasear. Hoy el gas no va a escasear. Van a llegar las lucas para la mercadería, va a pagar la cuenta. Llegará alguien que va a decir, me mandó Dios a esto. Todavía existe, amigos. Todavía ocurre eso. Debo mantenerme enfocado en ¿qué es lo cuarto que debo hacer? Y vamos terminando nuestra experiencia de esta serie de marzo. No dudar. Debes creer en tus creencias y debes dudar de tus... ¿De qué dudamos nosotros por lo general? De nuestras creencias. Pero de nuestras creencias no tenemos que dudar. Tenemos que dudar de las dudas. Mateo 14:31. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero con la poca fe que Pedro tenía, loco, caminó. Le dice, tienes poca, pero con lo poco que tenía, ¡pum! Debemos creer en nuestras creencias y dudar de nuestras dudas. Pon un poco de fe en un gran Dios y tendrás grandes resultados. Un padre tenía un hijo que tenía, lo dice el texto en el Nuevo Testamento, una experiencia de Cristo, que tenía un hijo que tenía un espíritu inmundo, que se llama un demonio. Y el Señor le dice, voy a orar por él, tiene fe. Y le dice, no tengo tanta fe, le dijo. Qué honestidad. Cristo le dice, sin fe es imposible ver a Dios. Si crees, lo vas a ver. Y él le dijo, ayuda a mi incredulidad a creer. Qué honesto. Porque hay ocasiones en que dudamos del poder de Dios sobre nuestras vidas. En medio de la tormenta, ¿qué tenemos que hacer? No dudar. ¿Es fácil o difícil? Es difícil, pero tenemos que entender que debemos creer en nuestras creencias y dudar de nuestras dudas. En un momento de escasez económica, ¿cuál es la duda? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a llegar a fin de mes? ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Y cuál es la creencia en la que debemos creer en medio de esta duda? Dios proveerá. ¿Qué más? Exactamente. ¿Y qué más? Aquí es donde entra en juego la palabra de Dios en nuestra mente. Porque son las creencias enquistadas en la palabra de Dios las que van a ahogar la duda. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. No te dejaré huérfano. Vendré a ti, te voy a sostener. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me sostendrá. Clama a mí, yo te responderé. Vamos, clama a mí, yo te responderé. Es que en el momento de la duda tiene que aparecer la palabra de Dios en nuestra mente para apagar la duda y sofocarla. Si no, ¿cómo, viejo? ¿Cómo? Cuando se quiere levantar la tremenda duda, levanta la tremenda promesa. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios?
Entonces la duda que se levanta en la razón, tomas la promesa de Dios y ¡fua! Con eso le abres la puerta. Es decir, la duda golpea la puerta y tú le abres con una promesa. Es como decir, Dios no miente. No es hijo de hombre para mentir. Si Él dijo, te voy a sostener, es que te voy a sostener. Pasarás por agua profunda, pisarás en el fuego, no te ahogarás, no te quemarás. Voy a estar contigo. Los jóvenes se fatigan, flaquean y caen. Pero los que confían en Dios reciben nuevas fuerzas, se levantan como las águilas y vuelan muy alto. El águila es la que vuela más alto que todos los pajarracos. Entonces cuando estoy en la duda me levanto como un águila. ¿Pero qué me da esa fuerza? La palabra de Dios. Pero si la mente está llena de series, no voy a salir. Viene la duda, no la voy a abrir con Oppenheimer. ¿Me explico? Cerramos. Lo quinto que hacemos en medio de la tormenta. Debo alabar a Dios. ¿Vieron cómo nuestros niños alababan a Dios? Ellos vienen y cantan, pero no tienen idea de lo que está ocurriendo en sus vidas. Necesariamente, perdóname, tengo que volver a mi mamá, María. Me hacía aprenderme las canciones de cabro chico, los textos y todo. ¡Qué mujer! Mi mamá no estudió. Pero mi mamá tenía un Dios tan grande que cuando estaba ahí me dijo, así vas a predicar. Y loco, tenía 10 años. No cachaba nada de nada. Dice, esto vas a predicar en Mateo 7, 20, 24. Los dos simiendo en ese texto. Esto vas a decir. Pero ella no sabía que enfrente de ella había un niño de 10 años que tenía un llamado de Dios. En tu casa puedes tener una hija, un hijo llamado por Dios. Háblale, cántale, que vea valor, que vea fe, que vea convicción. Yo no entendía por qué mi mamá haciendo comida cantaba. Es que alababa a Dios en todo minuto. Y estaba en la cocina, sigo escalando peldaño. No había Spotify antes. Y yo la miraba y decía, ¿cómo mi mamá canta? Pero ella puso la palabra de Dios en mí, en música, en oración, en ejemplo. Iba todos los miércoles a las Dorcas a orar. Y de repente me llevaba, me aburría ni te digo. Pero la veía orar. Acompaña a su mamá, me decía. ¿Y yo tenía alternativa? No. Pero ponía la semilla en mi corazón. Debes alabar a Dios en medio de tu tormenta. Como alabamos a Dios en medio de la tormenta, reconocemos que lo que grande es el Señor. Mira el texto, cuando subieron a la barca el viento se calmó. Los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús los envió a la tormenta? Hacemos el cierre rápidamente. ¿Cuál era la lección aprendida de la alimentación de los 5,000 que Cristo necesitaba que la aprendieran? A aprender es esto, a aprender. Esto es a aprender algo. Él quería que aprendieran esa lección. Entonces, ¿cuál era la lección de la multiplicación? Jesús lo puede hacer todo. Jesús es todo lo que necesitas. La fe es la respuesta ante el miedo. Entonces, cuando lo envía a la tormenta, Jesús dice, quiero que aprendan esto. Que Jesús puede hacerlo todo, que yo puedo ser todo lo que necesitas y que la fe es la respuesta ante el miedo. Quiero que en esta tormenta ellos lo entiendan. Esa era la lección aprendida. Esa
Esa era la lección de los 5,000, pero luego los manda al agua para que vivan esta lección. Jesús puede hacerlo todo. Jesús es todo lo que necesitas. La fe es la respuesta ante el miedo. Y la pregunta final: ¿cuántas tormentas necesitarás en tu vida para aprender a confiar en Jesús? ¿Cuántas tormentas más en tu vida vas a necesitar para confiar definitivamente en Jesús? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Debo alabar a Dios en medio de la tormenta. ¿Cuántas tormentas más debes enfrentar para aprender que Jesús puede hacerlo todo? Que Jesús es todo lo que necesitas y que la fe es la respuesta ante el miedo. Vamos. Vamos con nuestra imagen que resume esta serie y el capítulo de hoy. En medio de la tormenta debemos hacer estas 5 cosas. ¿Sabes qué es lo prodigioso y virtuoso de lo que hablamos? Es que saliendo de acá lo podemos hacer. No tienes que esperar a mañana, al próximo año. Saliendo de acá es tener valor, tener fe, enfocarme, no dudar y alabar a Dios. Saliendo de acá, hágalo usted mismo. En medio de la tormenta debemos hacer estas 5 cosas. Primera palabra relevante: debo tener valor porque Jesús está conmigo. Debo tomar un riesgo en fe. Debo mantenerme enfocado en Jesús. No dudar. Debo alabar a Dios en medio de la tormenta. ¿Cuántas tormentas más necesitas en tu vida para realmente abandonarte en el Dios de la Biblia, en el Dios que la próxima semana toda la humanidad celebra? Termino con este testimonio de ayer. Estábamos en el hospital, fuimos a ver a Barbarita y a la Espe con Patti, que está hospitalizada, chica de 12 años para los que no le conocen. Temprano a la experiencia me decía, la están sedando porque se iba a ir a un examen para evaluar cómo está su intestino y todos sus interiores, porque aparentemente hay alguna hemorragia interna por ahí, quizás. Estaba con anemia la Espe, una endoscopía. 12 años. Llegamos al hospital ayer. Y Barbarita, cuando dice esta palabra, me hace clic con lo que venía hoy día, en este punto de no dudar y debo alabar, porque me dice lo siguiente. Estábamos con la Pati ahí y me dice, yo ya he orado al Señor y le he dicho, yo no voy a pelear contigo por esto, no me voy a enojar contigo por esto, por mi hija. ¿Cómo me voy a enojar contigo? Y se reía. Ese era el diálogo que ella tenía con Dios. Y su hija con 2 bolsitas ya de transfusión de sangre, o agregarle sangre a su cuerpo. No voy a pelear contigo, nos decía, que era su diálogo con el Señor. Papá, yo no voy a pelear contigo, solamente te voy a dar gracias porque tú nos sostienes en medio de esta tormenta. Y nos abrazábamos y nos reíamos. Estaba con una entereza de Dios enorme. Luego pude entrar y estar con la Espe y orar con ella y transmitirle la valentía que tiene su mamá en Dios para que fuera su valentía. Tu
mamá cree tanto en Dios que me acaba de decir es que no se mueve del hospital si no sale contigo. Y eso fue lo que me dijo Peters. Yo sé que voy a salir con mi hija sana. Me decía, no dudes y alaba en medio de la tormenta. Hagamos una oración ahí en tu butaca, pero vamos a partir de atrás hacia adelante. Quiero que ahí en tu butaca, en donde estás, partas con los números 5. Déjenme la imagen de resumen, por favor. En el número 5 partimos alabando a Dios en medio de la tormenta. ¿Me acompañas? Inclina tu rostro donde estás. Tú sabes la tormenta que estás pasando y en la intimidad de tu corazón, vamos, empieza a alabar a Dios y a reconocer el Dios tan grande que tienes, que tiene el poder de pararse frente a tu tormenta hoy y decirle: calla, enmudece y trae paz a tu corazón. Mientras oras ahí, conversas con Dios en tu butaca. Quizás tenemos amigos que nunca han aceptado a Cristo. Vamos, es el momento de invitarlo a tu barca. Dile: Jesús, ven a mi vida, te necesito. La tormenta me asfixia, el miedo me abruma, el viento me aterra. Ven a mi barca. Quiero estar contigo en el nombre de Jesús. Quizás tenemos que pedirte perdón porque quizás la duda y la falta de fe y el desenfoque es lo que ha primado en medio de mi tormenta. Gracias por enfocarme. Gracias por ponerme en órbita contigo, en sintonía contigo. Te alabo, Señor. No sé lo que viene el lunes, no sé lo que viene en la semana, no sé el diagnóstico del próximo examen, pero yo te alabo. Yo te alabo. Quiero pedirte que te pongas en pie. Vamos, ayúdame. Y quiero pedirte, sobre todo a las personas de Raíz y a nuestros amigos que están, si me acompañas, que puedas levantar tus manos en alto. Vamos. Lo más alto que puedas. Lo más alto que puedas. Dile: esta es mi tormenta, pero estas son mis manos. Esta es mi tormenta, pero aquí están mis manos levantadas hacia ti, como una declaración de fe. Vamos. Dile: esta es mi tormenta y tú la conoces, pero estas son mis manos levantadas hacia ti. Tus manos en alto, dile: yo te creo. Aunque me cuesta, yo te creo. Aunque mi fe quizás se ha quebrado, pero yo te creo. Con tus manos en alto, sabes que no hay símbolo más profundo que cuando levantas tus manos al Padre y te abandonas y renuncias a lo último que te queda. Vamos, con tus manos en alto, renuncia a la última esperanza tuya. Renuncia a esa última esperanza tuya, pero quiero pedirte que abraces la esperanza de Cristo. Renuncia a lo último que te queda en medio de esa tormenta, pero abraza la fe y la fortaleza de Cristo en esta hora. Es mejor estar con Cristo fuera de la barca
que estar en la barca sin Jesús. Aquí están nuestras manos. Aquí están nuestras manos, cansadas. Quizás con nuestras manos en alto estamos diciendo: dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. Padre, ponemos todo este tiempo delante de ti. Y que en las horas que vienen podamos ver cómo tu poder nos sorprende en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Te honramos y te agradecemos porque tu palabra todo este mes nos ha dicho: no te hundirás. Y te creemos. Te creemos, te creemos, te creemos. Si tienes tus manos acá arriba, le damos un gran aplauso al Señor. Y mientras tú aplaudes, le decimos: yo te creo. Yo te creo. Te creo a ti. Te creo a ti, Señor. Si tu palabra lo dice, yo lo creo en mi corazón. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.